Muy buenas tardes a todos. Son las 3:18 horas Bogotá, es decir, 4:18 horas Nueva York. Como es usual, vamos a hacer nuestro cierre diario del mercado. Mi nombre es Johan León, junto con Square Financial, desde Finanzas Trading. Bueno, inicialmente vamos a revisar, como es usual, pues el calendario económico. Déjenme amplio esto, listo. Bueno, inicialmente al inicio de la jornada, disculpen, tuvimos unos datos muy ligeros en relación a datos que sí pudiesen, digamos que tener una relevancia importante sobre el mercado. Definitivamente lo más importante fueron las comparecencias de parte de Bowman y de Claria. No revelaron mayor información, pero de seguro conforme se vayan acercando las comparecencias y las comparecencias vayan revelando más datos más importantes, de seguro vamos a tener alertas al mercado de una posible reducción de la política monetaria expansiva y sobre todo del quantitative easing, que de seguro se va a venir durante los siguientes meses, o por lo menos espera que venga hasta el final del año, a pesar de que los datos no son lo esperado para la Fed, es decir, los datos de empleo, inclusive los datos de PIB no son lo esperado. Pues de seguro tendrá que llegar, porque con los datos inflacionarios tan altos, pues habrá que hacer algo. Eh, por otra parte, pues tuvimos la variación del desempleo para España. Como les digo, pues no se modificó para nada, ya se los había presentado. La producción industrial para Brasil se ubicó en un dato del 12%, aumentó con respecto a la previsión, pero se disminuyó bastante respecto al dato anterior. Obviamente seguimos estando en niveles muy altos. Los pedidos de fábrica, el dato fue 1.5, el dato anterior fue de 2.3. El mercado esperaba un poco menos, entonces fue un dato positivo para Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos sigue con esa indecisión en cuanto a su economía, que no tiene un rumbo claro de crecimiento, y pareciera que cuando voy a decir que no tiene un rumbo claro de crecimiento, es que, claro, ha tenido crecimiento muy alto durante el primer semestre, pero pareciera que este segundo semestre ese crecimiento y esa rapidez de recuperación se está debilitando y estamos viendo niveles de recuperación cada vez más bajos. Si vamos a los índices de precios de Global Daily, también se revelaron, no hay mucho que analizar. Y bueno, pues en tan solo unos minutos se van a revelar las reservas semanales de crudo de parte de la API. Para los que operan el dólar neozelandés, vamos a tener la evolución del empleo y la tasa de desempleo, que por supuesto va a afectar la divisa, o va a tener un cierto comportamiento importante. Eso todo, la verdad, si se dan cuenta con respecto a otros días, como por ejemplo ayer, no hay mucho de la macroeconomía mundial. Si nos vamos directamente a los mercados, el Forex en día de hoy, nos ubicamos con unas variaciones muy ligeras. Solamente quiero resaltar unas dos variaciones importantes. El real brasileño cayó el día de hoy contra el dólar americano un 1.8%, y es parte de las divisas que ayudaron al dólar americano a no perder el terreno totalmente. Si se dan cuenta, el dólar americano se ubicó en un terreno mixto, el de euro también se ubicó en un terreno relativamente mixto, aunque mayoritariamente de pérdidas, pero por supuesto son pequeñas modificaciones. Para tener en cuenta, el rand sudafricano se apreció un 1% frente al dólar americano, 0.9% frente al euro y 0.6% contra la libra esterlina, perdón. Bastantes buenos resultados para el rand sudafricano el día de hoy. Y bueno, la libra esterlina estuvo bien en un escenario muy mixto, igual que el franco suizo. El dólar neozelandés, perdón, mayoritariamente en ganancias el día de hoy, junto con el dólar australiano. El yen japonés, igual que el dólar americano, mantienen un panorama mixto, mientras que el dólar canadiense hoy cayó fuertemente, sobre todo explicado por los movimientos negativos de parte del petróleo. La verdad, un mercado bastante poco volátil, a excepciones de determinadas apreciaciones y caídas que les acabo de describir, pero el mercado Forex bastante calmado el día de hoy. Si nos vamos a los índices accionarios, ya tenemos un poco más movimiento. Comenzábamos con un mercado un poco indeciso esta mañana, y bueno, el resultado final fue positivismo para las bolsas estadounidenses en general. Si se fijan, apreciaciones del 0.7, 0.5, 0.8% para el S&P 500 y el Nasdaq y el Dow Jones respectivamente, apreciaciones bastante positivas para todos. Por otra parte, el IBEX 35 se ubica en una cuota positiva, mientras que el DAX alemán cae.
Entonces, el escenario en Europa no es tan claro el día de hoy, pero bueno, cerramos el día positivos en Estados Unidos. El índice dólar, a pesar de que en su mayoría presentó pérdidas esta mañana, pues se supo levantar y al final terminó el día con una precisión del 0,02. Casi, como les menciono, casi que el dólar se movió en tablas o en un empate el día de hoy, ningún movimiento exagerado. Lo que sí hay que recalcar es que el Hansen hoy tuvo una ligera caída, parece que no le ha costado recuperar ese positivismo en el mercado respecto a las ventas masivas de Asia la semana pasada, pero bueno, ahí va el índice asiático. Eh, las materias primas el día de hoy, en su mayoría negativas, sobre todo resaltando la caída de 0,56 en el Brent y de 0,90 en el petróleo WTI. Pareciera que le cuesta muchísimo mantener esos niveles máximos. Aparentemente en el mercado hay muchísima preocupación sobre el desarrollo de la pandemia y sobre todo en el mercado de los commodities, específicamente hablando del petróleo. El gas natural se apreció un 3,3% el día de hoy y acumula una variación mensual de 9%, bastante buena inversión el gas natural. Por otra parte, el café, que lo veíamos corrigiendo en sesiones anteriores, el día de hoy ya se aprecia bastante bien el día de hoy, con una variación del 1,56 y mensualmente acomoda una apreciación del 15%, aunque su variación semanal aún se mantiene negativa. El maíz acumula una pérdida el día de hoy y suma una variación negativa del 0,77%. Nada que, digamos, nada poco, digamos, que resaltar en este mercado. Bastantes movimientos importantes el día de hoy para las materias primas, pero mayoritariamente negativos, a excepción del café y el gas natural que se apreciaron el día de hoy. Por supuesto, el oro y la plata siguen sin presentar mayores sorpresas el día de hoy. No tienen un buen comportamiento en general, a pesar de que la plata se apreció ligeramente un 0,1%. El escenario para criptomonedas hoy fue bastante mixto, hubo varias noticias, digamos, en relación a determinados movimientos grandes de, por ejemplo, el Polkadot, una variación del 24% diaria. Entonces es como que en el escenario en el escenario positivo el Polkadot es el que más se ha apreciado, pero pues en general el escenario por lo menos para el día de hoy fue negativo, variaciones negativas para el Bitcoin de 2,34%, Ethereum perdió un 5%, los hacen perder esos suelos y esos soportes importantes que le dan confianza al mercado. Y lo que resulta muy usual de pues, las criptomonedas es que en jornadas del fin de semana, donde las bolsas están cerradas, se aprecian bastante y pues cuando las bolsas abren y digamos que los inversionistas institucionales están dentro del ruedo, pierden muchísimo valor, ¿no? Eso habla mucho del tipo de mercado al cual nos estamos refiriendo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Desde Finanzas Trading un saludo. No me queda nada más que agradecerlos y invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Square Financial. Un saludo, mi nombre es Johan León, que tengan un muy buen día. Hasta luego.